Muy buen día para todos. En el día de hoy les estaremos presentando el tema de morfología urbana en la ciudad de París. Mi grupo está conformado por Daniela Cuava Vergara y mi persona Aura Sofía Cuellos Plaza, estudiantes del pregrado de Geografía de la Universidad de Córdoba. Para comenzar, tenemos la localización. París se encuentra ubicada al norte del país de Francia, surcada por el Sena, columna vertebral de la metrópoli. El río surca a la ciudad sobre unos 13 kilómetros y bordeada por dos grandes pulmones verdes que son los bosques de Vincennes y de Boulogne, en el oeste de la ciudad. Emplazamiento de la ciudad de París. Aunque el emplazamiento del actual París está ocupado por el hombre de hace 700.000 años, la historia de la ciudad comienza realmente a escribirse en el siglo III a.C. París ha pasado por muchos conflictos de orden mundial e interno que han provocado retrocesos y avances en su territorio. Su posición geográfica les proporciona subsistencia y defensa natural contra agresiones externas y era un punto de paso estratégico hacia el norte del país. Evolución de la ciudad a través del tiempo. La historia de París comienza alrededor de 259, con su fundación en la orilla derecha del río Sena por parte de la tribu celta de los parisios. El primer poblado de pescadores cayó en el poder de los romanos y fundaron la ciudad llamada Lutecia. Después, más tarde, bajo el reinado de Luis IX, rey santo, se construirá la catedral de Notre Dame, la Santa Capilla, y se establece suministro de agua potable para todos sus pobladores. Fue una ciudad próspera, no obstante, fue destruida en 280 por los bárbaros. Más tarde, en el siglo III, la ciudad fue convertida al catolicismo en un proceso relativamente violento y fue rebautizada como París en el año 360, tomando su nombre del pueblo galo de los parisios. Tras muchas rebeliones y revueltas, Roma perdió el control de la ciudad de París a manos de los pueblos germanos. Más adelante, en el siglo IX, los vikingos tomaron la ciudad y finalmente el establecimiento de Hugo Capeto, rey de los francos, y en ella tuvo como resultado su radical transformación por George Haussmann. Fue un funcionario público, diputado y senador francés, quien recibió el título de barón por el emperador Napoleón III, con quien trabajó en la ambiciosa renovación de París. París medieval, alta y baja edad media. Durante esta época, París tuvo grandes transformaciones urbanísticas y culturales. Aquí hacemos una relación entre año y evento. Para empezar, en el año 508, la época merovingia, Clodovico convierte a París en la capital de su reino. En 1186 comienza la construcción de la catedral de Notre Dame. En 1880 hasta 1210, Felipe Augusto manda construir las murallas de París y la fortaleza de Louvre. Estas con el objetivo de ser las fortalezas para evitar los ataques de distintos bárbaros hacia la ciudad. En 1257 hasta 1345 se funda la Universidad de la Sorbona. La ciudad se convierte en la cuna de la cultura en Europa y se termina la construcción de la capilla de Notre Dame, que desde su inauguración ha sido uno de los mayores atractivos turísticos para los foráneos y los pobladores de la ciudad. Y en 1364 hasta 1380, edificaciones como la Bastilla, una nueva muralla para París y transformaciones de Louvre en residencia real bajo el reino de Carlos V. El río Sena, en 1119, tuvo una gran importancia en el desarrollo de la ciudad, ya que ha sido principal eje de comercio donde se dieron grandes exportaciones de vino, y también siendo importante como punto de comunicación con su entorno geográfico. Durante el siglo XIII, el rey Felipe II construyó una muralla que rodeaba toda la ciudad. Esta fue construida con el fin de mejorar la seguridad de la ciudad y protegerse de los ataques por parte de ejércitos anglo-angevinos y también para defenderse de los vikingos. El muro tenía alrededor de 6 a 9 metros de altura. Cabe resaltar que la seguridad que brindó la muralla hizo que la población de París creciera rápidamente. Habitaban alrededor de 300.000 personas en la ciudad, haciéndola en la época la más poblada de Europa Occidental.
Esta sobrepoblación trajo consigo problemas en el abastecimiento hídrico, ya que el río Sena en épocas de verano se secaba y los parisinos sufrían de sed. Fueron unos monjes quienes idearon como solución la construcción de acueductos que funcionaban a base de la gravedad. Aquí se encuentra el mapa de murallas de París, donde se puede observar cómo la muralla rodeaba a toda la ciudad. París clásico, moderno y contemporáneo. Con el decaimiento de las estructuras feudales a mediados del siglo XV, París entró en la Edad Moderna, momento en que inició la era de la occidentalización y la economía mundial con los grandes descubrimientos, siendo así la Revolución Francesa el acontecimiento que le puso fin a este periodo. París vivió un periodo de sangrientas batallas entre católicos y protestantes, que se dio durante el reinado de Enrique IV, el cual tuvo que convertirse en católico para poder ser aceptado. Así comenzó un periodo de gobierno autoritario basado en la fuerza y en la economía. En este momento se caracteriza por importantes cambios en el urbanismo como lo son el abastecimiento adecuado de agua para la ciudad, mejorar la comunicación, por ejemplo las construcciones de puentes, embellecer la ciudad después de las guerras religiosas, entre otros. París en el siglo XX, la bella época, guerras y renovación. París en el siglo XX fue un periodo de conflictos y brutales cambios en la innovación y en el progreso de las sociedades, dejando a un lado a lo bélico, es decir, a las guerras, y enfocándose en la construcción de la ciudad, donde esto estuvo relacionado con la época bella o la bella época, que se dio a finales del siglo XIX y a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Fue un periodo de paz en Europa, donde se dieron diversos avances científicos, tecnológicos, sociales, económicos, entre otros que favorecieron a París en muchos ámbitos. La abundancia de capitales a bajo interés y la mano de obra a buen precio permitió la construcción de edificios modestos que se beneficiaron de fachadas de piedras esculpidas, de escaleras y chimeneas a mármol, tejados de pizarra y molduras de yesos decorativos en techos y muros. Sueño urbanístico. Como bien sabemos, París anteriormente ha tenido guerras y también ha sido favorecida en diversos ámbitos, como lo había dicho en la Bella Época. Pero París aún contaba con numerosos barrios deteriorados, manzanas insalubres, entre otros. En la carta de Atenas, Le Corbusier describía de la siguiente forma a los tugurios. Primero, como una superficie habitable insuficiente por personas, pobres aberturas hacia el exterior, ausencia de sol, es decir, por la orientación del norte o mucha sombra, enfermedades, la tuberculosis, problemas sanitarios, mala organización urbanística, entre otros, donde arquitectos independientes buscaron resolver los problemas de la ciudad en asuntos de alojamiento y circulación. En especial Le Corbusier, obsesionado por la insalubridad del anticuado París, propuso arrasar con la mayor parte de los distritos como el primero y el cuarto para construir en su lugar alrededor de 30 rascacielos que fueran capaces de acoger a los miles de habitantes para que tuviera una mayor organización. En el plano utopista, después de la Segunda Guerra Mundial, López quiso darle un orden a París y creó un plano autopista donde garantizaba una mejor conectividad y una mejor movilidad en la ciudad, para así salir de las devastaciones de las guerras y entre otros. Él aseguraba que los distritos periféricos de la ciudad se encontraban en necesitaban una profunda reorganización. Como podemos observar, los de color rojo son autopistas y rutas express actuales, donde en color morado son autopistas previstas en 1960. En un azul más oscuro se puede apreciar autopistas diferentes previstas en el plan, y en un azul más claro se puede decir que son secciones bajo tierra. Morfología de París. Como se puede observar en la imagen, París tiene un plano radiocéntrico en su zona central. Las calles se distribuyen a modo de radio con un centro común.
La construcción de París es una de las ciudades claras, donde apreciamos que la organización de los edificios es de forma colectiva y todos ellos son de forma cerrada, agrupándose en sí en diferentes barrios, calles y calles. También hay zonas de suelo no urbanizados, donde hay árboles, zonas de jardín, es decir, zonas verdes. Y también donde se encuentran monumentos como la Torre Eiffel, entre otros. Equipamiento e infraestructura. Podemos observar la Catedral de Notre Dame, que se construyó entre 1163 y 1345. Fue una iglesia dedicada al culto católico y es sede de la Arquidiócesis de París. La arquitectura de esta catedral es ejemplo del estilo gótico francés. También podemos observar la Torre Eiffel, que es uno de los monumentos más conocidos y visitados en todo el mundo, construida entre 1887 y 1889 por 205 obreros. Esta torre se inauguró oficialmente el 31 de marzo de 1889. En su momento generó mucha controversia, ya que muchos artistas de la época señalaban a esta torre como un monstruo de hierro. Esta torre fue diseñada por el prestigioso ingeniero Gustavo Eiffel, que de su nombre es que proviene el nombre de la torre. Fue el monumento más alto en la época, contaba con 300 metros de altura. Seguido podemos encontrar la Plaza de Bastilla. La Plaza de Bastilla fue un lugar simbólico de la Revolución Francesa, situada en el emplazamiento de la antigua fortaleza de la Bastilla. Esta fue usada para la defensa de la ciudad, al igual que las murallas. Fue inaugurada en 1840 en honor a los revolucionarios que lucharon en contra de la monarquía de Carlos X. También podemos encontrar la Santa Capilla, el cual fue un templo católico de estilo gótico que se encontraba en el centro de la ciudad de París, concretamente en la isla de la ciudad. Fue construida en 1242 y 1248 para guardar en sí las reliquias de la Pasión de Cristo. Para continuar, encontramos el Museo del Louvre, inaugurado a finales del siglo XVIII. El Museo del Louvre es el museo más importante de Francia y uno de los más visitados en el mundo. Actualmente recibe más de 8 millones de visitantes cada año. El Museo del Louvre se encuentra alojado en el Palacio del Louvre, una fortaleza del siglo VII, que fue ampliada y reformada por diversas ocasiones, antes de que se convirtiera en museo. Algunos monarcas como Carlos IV, Felipe II, utilizaron el palacio como residencia real en la que acumulaban sus colecciones artísticas. También encontramos el Arco del Triunfo. Es uno de los símbolos más famosos de París y representa la victoria del ejército francés bajo las órdenes de Napoleón, que ordenó su construcción. El Arco del Triunfo, junto a la Torre Eiffel, es el monumento más representativo de París, con unas dimensiones de 50 metros de alto y una base de 45 por 22. El Arco del Triunfo representa las victorias del ejército francés bajo las órdenes de Napoleón. Las bases del Arco del Triunfo encontrará la tumba del soldado desconocido, un monumento erigido en 1921. Con unas llamas que siempre encendida representa a todos los franceses que murieron en la Primera Guerra Mundial y nunca fueron identificados. Debido a esto, procedemos a explicar los paisajes urbanísticos más característicos de París. Primero encontramos con la Plaza de la Estrella, que consiste en ser 12 grandes avenidas que confluyen hasta la plaza, dándole un aspecto característico, un aspecto que se ve acrecentado por el propio diseño del pavimento, partiendo del norte y en sentido contrario a las agujas de reloj, siguiendo el sentido del tráfico rodado. También encontramos el Jardín de Marte. Este es el Campo de Marte. Es un tranquilo jardín situado a los pies de la Torre Eiffel. En el extremo opuesto a la torre se encuentra el imponente edificio de la Escuela Militar. Sus comienzos en el Campo de Marte solo eran un campo dedicado al cultivo de las hortalizas. Tras la construcción de la Escuela Militar, comenzó a utilizarse como campo de maniobras. El nombre procede de esa época, a la que se le dio en honor a Marte, el dios de la guerra. Posteriormente se
explanaba ha sido lugar de celebraciones de diferentes acontecimientos, desde las fiestas revolucionarias hasta otros más dramáticos como la matanza en 1791. Situación de París con otras ciudades. Desde cualquier parte de Francia puede llegar a París en pocas horas, o desde principales ciudades de Europa. En el centro de la ciudad hay 9 estaciones de tren, ubicadas en distintos lugares de París según el destino de los trenes. Las estaciones están muy bien conectadas a la red de transporte público, metro, red y bus. Situación de Bruselas, París, Ámsterdam. Gracias a la conectividad entre estas ciudades y París, les garantiza un intercambio de bienes y servicios entre ellas. Personas procedientes de París y Ámsterdam vienen a la gran metrópoli, se sirven y llevan también un gran avance económico o le garantizan entrada económica a sus ciudades. Para terminar, tenemos el uso del suelo en París. En el mapa se puede evidenciar claramente las plazas, calles o zonas, los aeropuertos, los museos en su gran mayoría, edificios, parques o jardines. Aunque París es una gran metrópoli, nunca ha dejado atrás los espacios verdes. Tiene un gran número de bosques en ella. La biodiversidad y la naturaleza en la ciudad. Más allá de los parques y jardines de la ciudad se requiere seguir desarrollando el riego en la ciudad mediante la vegetación y la agricultura urbana en el espacio público, las fachadas y las cubiertas.